Hermanos, vamos a continuar estudiando el Evangelio de Juan. Les pido, hermanos, que nos pongamos de pie, por favor, para que mostremos esta reverencia a la palabra del Señor. Y vayamos, hermanos, por favor, al Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículos del 19 al 28. Testimonio de Juan el Bautista. Leamos, hermanos. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hermanos, esta tarde, con el favor de Dios, veremos este pasaje que acabamos de leer y veremos en él, hermanos, el testimonio de Juan, pero sobre todas las cosas, hermanos, veremos la humildad de nuestro Señor Jesucristo. En el prólogo que abarca los primeros 18 versículos de este capítulo 1 y que la semana pasada terminamos, Juan nos ha presentado un resumen de todo lo que nos va a mostrar a lo largo de su evangelio. Y después de haber visto algunas cosas desde una perspectiva teológica acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, ahora a partir de este versículo 19 iniciamos formalmente el Evangelio de Juan. Y de aquí en adelante, hermanos, veremos lo que Juan escribió acerca de la vida, acerca del ministerio y acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo, con el propósito de que las personas pudieran creer en Él y para que creyendo en Él tengan vida. Es muy interesante, hermanos, que el pasaje que va desde el versículo 19 de este capítulo 1 hasta el versículo 12 del capítulo 2 parece indicar, hermanos, que todos los hechos que se narran aquí acontecieron en una semana muy importante. En el primer día, que abarca el pasaje que estudiaremos hoy, Juan 1 del 19 al 28, inicia con un grupo de judíos que viene de Jerusalén con la intención de interrogar a Juan el Bautista. Después, en el segundo día, vamos a encontrar a Juan el Bautista testificando acerca de Jesús. En el tercer día, veremos cómo dos de los discípulos de Juan
comienzan a seguir a Jesús. En el cuarto día, que abarca el versículo 41 y 42, nos habla de cómo Andrés le habla a Pedro acerca de Jesús. En el quinto día, Natanael y Felipe comienzan a seguir a Jesús. Y en el sexto y séptimo día, veremos, hermanos, las bodas de Caná, donde Juan presenta el inicio de los milagros del Señor Jesucristo cuando convierte el agua en vino. Pero hoy vamos a concentrarnos entonces, hermanos, en este pasaje que leímos, donde Juan presenta lo sucedido al comienzo de esa semana, al comienzo de esos 7 días, en el primer día, donde encontramos ese testimonio de Juan el Bautista ante esos líderes religiosos. Y como es costumbre, hermanos, y a fin de comprender mejor este pasaje, vamos a dividir el sermón en 4 partes. Vamos a ver en primer lugar la confesión de Juan en los versículos 19 y 20. Después, en segundo lugar, vamos a ver la identidad de Juan del versículo 21 al versículo 23. En tercer lugar, hermanos, vamos a ver la humildad de Juan del versículo 24 al versículo 28. Y finalmente, y a modo de aplicación, veremos la humildad de Cristo. Así que comencemos, hermanos, con el primer punto, la confesión de Juan. Juan capítulo 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Así que, hermanos, la primera anécdota que se da en esta semana tan importante es este grupo de sacerdotes y levitas que se dirigen a Juan el Bautista para interrogarle. Este grupo, hermanos, nos dice aquí el versículo 19, fueron enviados por los judíos. Y es importante mencionar algo aquí, hermanos. A lo largo del Evangelio, el apóstol Juan constantemente menciona a los judíos. De hecho, los menciona durante 70 veces. En 70 ocasiones menciona a los judíos. Pero, hermanos, de esas 70 veces, 69 veces, es decir, todas menos una, el apóstol Juan hace referencia a los judíos como esa élite religiosa que iba desde el sumo sacerdote hasta los fariseos, que fue hostil al Señor Jesucristo durante todo su ministerio y que finalmente entregó a Cristo a los romanos para que fuese asesinado. Y esta élite religiosa, hermanos, es la que reúne a este grupo para investigar a Juan el Bautista, para saber qué estaba aconteciendo con ese hombre que estaba atrayendo a multitudes de personas de diferentes regiones y que estaba bautizando. Dice en Mateo 3, versículos 5 y 6, hablando acerca de Juan el Bautista, dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Las autoridades judías, hermanos, no podían pasar por alto a un hombre que estaba atrayendo a tanta gente. Esta élite religiosa, hermanos, estos judíos siempre estaban al pendiente de cualquier movimiento que les pudiera traer problemas
con los romanos. Y además de esto, hermanos, como Juan el Bautista venía de una familia sacerdotal, su padre Zacarías era sacerdote de la clase de Abdías, los judíos entonces estaban muy interesados en averiguar qué es lo que Juan estaba haciendo. Pero además de esto, hermanos, y sobre todas las cosas, estos judíos querían atender un rumor que había llegado a sus oídos. Acompáñenme a Lucas capítulo 3, por favor. Lucas capítulo 3. Versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Hermanos, el pueblo genuinamente se estaba preguntando si Juan el Bautista era el Cristo. Lo pensaban en sus corazones de una manera genuina. ¿Por qué, hermanos? Porque tengamos presente esto. El pueblo de Dios estaba en una expectativa de poder recibir a aquel que había de venir. El pueblo estaba en expectativa de ese Mesías, de aquel que había de venir, de aquel que apuntaban los sacrificios en el antiguo pacto, de aquel que hablaban los profetas. Ellos estaban en esa expectativa. Pero aunado a esto, hermanos, habían pasado 400 años de silencio profético. El pueblo estaba expectante. Y ahora ven a un hombre intachable, predicando con poder el arrepentimiento, bautizando. Y esto les llevó a pensar inevitablemente, Él es el Cristo. Y por ello, hermanos, la misión de los judíos era investigar acerca de Él. Era llegar a Juan el Bautista y hacerle una sola pregunta: ¿tú quién eres? Y quizá estos judíos, hermanos, esperaban la confirmación. Estos judíos esperaban que Juan les dijera: soy el Cristo. Pero miren qué dice el versículo 20, Juan 1:20. Juan confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Vean, hermanos, cómo ningún miembro de esta delegación judía, ninguno menciona algo sobre el Mesías, ninguno menciona algo sobre el Cristo. Pero Juan sabía, hermanos, que esa pregunta estaba relacionada a eso. Y la respuesta de Juan, hermanos, es una expresión muy fuerte que demuestra indignación. Juan el Bautista, hermanos, rechazó enérgicamente cualquier sugerencia que apuntara a que él era el Mesías. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Ahora es necesario explicar, hermanos, lo que se quiere decir por el título el Cristo. Para nosotros, hermanos, Cristo se ha convertido en un mero equivalente al nombre de Jesús. Pero de hecho, hermanos, esto se trata de un título, el Cristo, que quiere decir el ungido o el Mesías. En el Antiguo Testamento, hermanos, había varios grupos de personas que eran ungidos con aceite, particularmente los sacerdotes y los reyes. De hecho, vemos en el Antiguo Testamento
que constantemente a los reyes se les llama también los ungidos de Jehová o los ungidos de Dios. Y ese rito de ungir con aceite era un rito que simbolizaba que estos hombres eran apartados o eran elegidos para desempeñar una función especial, ya sea, por ejemplo, como sacerdote o ya sea como rey. Pero, hermanos, cuando se extendió esta expectación de la que hablamos, de este pueblo esperando a ese Mesías, esperando a aquel que había de venir, aquel que Dios enviaría al mundo como ese poderoso libertador, la gente comenzó a referirse a él como el ungido, no como un ungido más, sino como el ungido. Así que el pueblo empezó a referirse a ese que habían de esperar, a ese que había de venir, empezaron a referirse a él como el ungido, no como un ungido más, el ungido, el Cristo. Así que cuando Juan el Bautista dice, yo no soy el Cristo, en otras palabras les dijo, yo no soy el que esperan. Yo no soy ese poderoso libertador que viene a libertarlos. Eso es lo que quiere decir por el Cristo. Así que en estos versículos 19 y 20, hermanos, tenemos la confesión de Juan el Bautista. Yo no soy el Cristo. Y ahora pasemos al punto número 2, la identidad de Juan. Primera parte del versículo 21, Juan 1:21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. El profeta Malaquías, hermanos, había anunciado que en el día del Señor, ese día grande y temible, Dios enviaría al profeta Elías. Y se creía, hermanos, que esta profecía de Malaquías se iba a cumplir cuando el Señor enviara a Elías como un predecesor del Señor Jesucristo, como aquel que precedería al Mesías. Así cuando Juan deja claro, hermanos, que él no era el Cristo, entonces los judíos dijeron, ok, bueno, si no eres el Cristo, entonces ¿eres Elías? ¿Eres aquel que va a venir antes del Cristo? Y Juan dijo, no soy. Ahora, hermanos, estas dos palabras, no soy, esta negación del Bautista, ha confundido a muchos. Porque el Señor Jesucristo afirmó que Juan el Bautista era Elías, el que había de venir. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:14, hablando de Juan el Bautista, dijo, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Entonces, ¿cómo podemos conciliar la negación de Juan el Bautista diciendo yo no soy Elías y estas palabras del Señor Jesucristo que dice que Él era el Elías que había de venir? Bueno, hermanos, la solución a esta aparente dificultad es que en un sentido Juan el Bautista sí era Elías, pero en otro sentido no lo era. Acompáñenme por favor, hermanos, a Lucas capítulo 1. A este pasaje, hermanos, donde un ángel anuncia a Zacarías, el padre de Juan, el nacimiento de su hijo. Y dice aquí en Lucas 1:17,
el ángel le dice a Zacarías sobre Juan el Bautista, le dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hermanos, los judíos conocían bien la historia de Elías. Ellos sabían, hermanos, que Elías había sido arrebatado de la tierra en un carro de fuego. Sabían que Elías no había pasado por la muerte. Y entonces ellos creían, hermanos, que Elías mismo iba a regresar. Algunos otros creían en un tipo de reencarnación, pero la mayoría creía que Elías, quien no había muerto, iba a regresar e iba a ser aquel que iba a venir poco antes del Mesías, del Cristo. Pero hermanos, Juan el Bautista no era Elías. Era un hombre diferente a Elías, pero que venía con el espíritu y con el poder de Elías, porque compartían una misma misión: anunciar la venida de Cristo. Así como Elías en el Antiguo Testamento anunció la llegada del Mesías y preparó el camino del pueblo para recibirlo, así Juan el Bautista, hermanos, fue el que ahora en el nuevo pacto prepara el camino para la venida del Cristo, del Mesías. Entonces, al Juan también negar que él era Elías, los judíos le preguntan, segunda parte del versículo 21, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Fíjense, hermanos, cómo los judíos estaban diferenciando al Cristo de Elías y del profeta. Entonces, como ya negó Juan que él fuera el Cristo y ya negó también que fuera Elías, entonces los judíos, viene a su mente una promesa que encontramos en el libro de Deuteronomio acerca de un profeta, y entonces le preguntan a Elías, ¿eres entonces el profeta? Y Juan responde, no. Creo que dije Elías en lugar de Juan, ¿verdad? Le preguntaron a Juan, ¿eres tú el profeta? Y él respondió, no. ¿A qué se refiere con el profeta, hermanos? Hay una profecía en Deuteronomio 18:18. Si quieren, vamos ahí, hermanos. Deuteronomio 18:18. Aquí Moisés está hablando, hermanos, de que el Señor iba a levantar un profeta como él, al cual dice todos escucharían. Deuteronomio 18:18 dice aquí Dios a través de Moisés, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Esta profecía, hermanos, se refiere a Cristo, pero los judíos no sabían a quién se refería. Ellos pensaban en un profeta que iba a ser parecido a Moisés. Entonces los judíos dicen, ok, si no eres el Cristo, ni eres Elías, ni eres el profeta, ¿quién eres? Versículo 22, Juan 1:22. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron.
¿qué dices de ti mismo? Hermanos, la posición en la que se encontraban estos judíos, pues era una posición complicada. La élite religiosa los había enviado desde Jerusalén y solo se encontraban con negaciones de Juan. No tenían una respuesta. Lo único que habían conseguido hasta el momento eran respuestas negativas. No había ninguna declaración que pudieran llevar para informar a sus superiores. Pero el hecho, hermanos, es que Juan iba a seguir predicando el arrepentimiento. El hecho es que Juan iba a seguir bautizando a multitudes. Estos judíos tenían que encontrar alguna explicación de lo que estaba pasando, una explicación de ese fenómeno que estaba aconteciendo. Y para ello, hermanos, deciden ahora pasarle la bolita a Juan. Y en vez de volver a hacer otra pregunta cerrada, donde solo Juan pudiera contestar sí o no, ahora le preguntan abiertamente, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Ellos necesitaban dar una respuesta a los que les habían enviado. Y desde aquí, hermanos, ya empezamos a ver la humildad de Juan. Porque, hermanos, Juan el Bautista pudo haber respondido, soy el hijo del milagro. Soy el hijo milagroso de Zacarías. Soy aquel que fui anunciado por un ángel. Soy un sacerdote porque mi padre era sacerdote de la clase de Abdías. O pudo haber dicho, soy el último y el más grande profeta del Antiguo Testamento. Y bueno, por si no sabían, fui lleno del Espíritu Santo desde el vientre de mi madre. Pero no, hermanos. Como respuesta, Juan utiliza las palabras de Isaías 40, versículo 3, y dice aquí en el versículo 23, Juan 1, 23, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan dice, solo soy una voz, no soy alguien importante, solo soy una voz que anuncia a alguien importante. El llamado de Juan, hermanos, no era que la gente lo viera a él, era que la gente mirara a Cristo. Enderezad el camino del Señor. Ese era el llamado de Juan. Era un llamamiento a estar preparados, porque la venida del Mesías se acercaba. En aquel entonces, hermanos, había un oficio conocido como heraldo. Un heraldo era un pregonero que siempre llegaba al pueblo antes que el rey. Y el heraldo, hermanos, era el que debía preparar el camino para que la gente pudiera recibir al rey. Y la labor de un heraldo, hermanos, era quitar todo pensamiento malo que el pueblo pudiera tener sobre el rey. De alguna manera era como limpiar ese camino, limpiar esas mentes, esos pensamientos, para que el pueblo pudiera recibir bien al rey. Era quitar esas piedras que pudiera haber de alguna amargura que tuvieran contra el rey. Y de esta manera el corazón del pueblo pudiera recibirle. Eso es lo que hacía un heraldo. Y Juan el Bautista, hermanos, fue el heraldo de Cristo.
Y por eso llamaba a las personas al arrepentimiento para que sus corazones estuvieran preparados para recibir al Cristo, para recibir al verdadero Rey. Estaba allanando, limpiando el camino para el Señor, haciendo que la gente pudiera estar preparada para conocer al Cristo. Así que esta es la identidad de Juan, hermanos. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Esa es la identidad de Juan, hermanos. Él se presenta así. Yo no soy alguien importante. No soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta. Solo soy una voz que clama en el desierto. Solo soy una voz que viene a anticipar la venida del Cristo, la venida del verdadero Elías, la venida del verdadero profeta. Y llegamos al punto número 3, hermanos. Vamos a ver la humildad de Juan. Juan 1:24 dice: y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Dentro, hermanos, de esa comitiva que fue enviada por la élite religiosa desde Jerusalén hasta el Jordán, dentro de esa comitiva había también algunos de los fariseos. Y ahora, hermanos, esos fariseos toman la iniciativa para continuar la investigación acerca de quién era ese hombre, acerca de quién era Juan. Los fariseos, hermanos, eran un grupo religioso que daban mucha importancia al estudio de la ley, pero que sin embargo añadían un sinfín de interpretaciones propias, añadían un sinfín de mandamientos a la ley. Leon Morris, un comentarista, escribe acerca de los fariseos diciendo: algunos de los fariseos eran de espíritu noble, pero con frecuencia la gran cantidad de regulaciones los llevaba a hacer más hincapié en la apariencia exterior, lo que los llevaba a su vez a ser orgullosos y a vanagloriarse de su espiritualidad. Esos eran los fariseos. Los que eran muy estudiosos de la ley, pero que sin embargo añadían mandamientos a la ley y tenían un sinfín de interpretaciones propias acerca de la ley. Hermanos, Juan ya les había explicado lo que él pensaba de sí mismo. Juan ya les había presentado su identidad. Pero este grupo, hermanos, no había quedado satisfecho. De hecho, aún no habían descubierto nada. Así que volvieron a interrogarle. Y dice en Juan 1:25, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Quién eres tú, en otras palabras? ¿Quién eres tú si no eres el Cristo, si no eres Elías, si no eres el profeta? ¿Quién eres tú para que esté bautizando? Hermanos, el bautismo no era una práctica desconocida para los judíos. De hecho, la conocían muy bien. Para los judíos, hermanos, el bautismo era un rito normal. Los judíos utilizaban el bautismo para poder admitir a los gentiles que se convertían al judaísmo. Cuando un gentil se convertía al judaísmo, todos los miembros de la familia debían bautizarse y los que eran varones debían circuncidarse. Los judíos consideraban que a través de estos ritos, esos hombres se iban a purificar de esa contaminación que traían
por venir del mundo gentil. Pero en el caso de Juan el Bautista, hermanos, la novedad es que hacía que los judíos realizaran ese rito que para ellos solo correspondía a los gentiles. Esa era la incertidumbre que tenían los judíos con respecto a Juan. Porque Juan estaba bautizando a judíos. Si para ellos únicamente eso aplicaba para los gentiles, para que se limpiaran de esa inmundicia de no haber nacido en la nación escogida por Dios. Los judíos no tenían problema en que los gentiles se bautizaran. Ellos decían, qué bueno, son paganos, necesitan limpiarse de su inmundicia. Pero que Juan bautizara a judíos era algo inconcebible para ellos. Pero miren la respuesta de Juan, hermanos, Juan 1:26. Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Juan, hermanos, pasa ahora a hablar de la grandeza de Jesús y da por acabado el tema del bautismo. Porque el único interés de Juan, hermanos, era dar testimonio de Cristo. Para esto fue llamado. El anuncio del ángel a su padre fue en relación a su llamado. Recuerdan, hermanos, ya lo habíamos visto antes en el prólogo de Juan. Juan dedicó su vida, hermanos, completamente a esto. Hablar acerca de Cristo. Por eso da por concluido el tema del bautismo. Simplemente él dice, yo solo bautizo con agua. Yo no importo. Yo solo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis y deben conocer. Y finalmente, hermanos, Juan destaca la grandeza de aquel que había de venir. Y dice en el versículo 27, Juan 1:27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Y hermanos, ¿recuerdan esta frase de Juan? Ya lo vimos también en el prólogo. Esta frase, hermanos, el que viene después de mí, el que es antes de mí, está hablando, hermanos, acerca de la eternidad de Cristo, de la preexistencia de Cristo. Entonces Juan dice, este, que es el Dios eterno, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Este Dios eterno que se hizo carne tiene toda dignidad, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Dice en el versículo 28, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Hermanos, desatar las sandalias era la labor de los esclavos más bajos. Ni siquiera, hermanos, un discípulo se iba a rebajar a hacer algo así con su maestro. Para entender esta expresión en su totalidad, tengamos en cuenta, hermanos, que había muchas labores que los discípulos estaban dispuestos a hacer por sus maestros o con sus maestros. Pero hay un refrán rabínico de alrededor del año 250 después de Cristo que dice lo siguiente: todas las tareas que los esclavos hacen por sus amos,
hará el discípulo por su maestro, a excepción de desatarle la correa de la sandalia. Porque esto era considerado, hermanos, algo sumamente humillante. La gente caminaba por todos lados con sandalias, en el polvo, en la tierra, en el lodo y también en el estiércol. ¿Y qué implicaba desatar la correa de la sandalia? Bueno, si quedara ahí uno diría, bueno, pero no es tan humillante quitar, ¿no? Desatar la correa de la sandalia. No, lo que implicaba es lo que venía después: lavar los pies a esa persona. Los pies llenos de mugre, llenos de suciedad. Y Juan aquí, hermanos, elige la tarea que, según ese refrán rabínico, es demasiado humillante para un discípulo. Pero, hermanos, aún Juan se declara indigno de realizar esa tarea. Ante aquel que había de venir después de él, ante aquel Logos eterno encarnado, Juan se considera indigno incluso de realizar la tarea más baja. Juan consideraba a Cristo tan digno, tan excelso, que ni siquiera se consideraba merecedor del privilegio de poder desatar la correa de sus sandalias y lavarle los pies. Así que esta es la humildad de Juan, hermanos. Pero veamos una humildad mayor que la de Juan. Si ya en sí, hermanos, el testimonio de Juan, su vida, nos impacta, de ser un hombre del cual fue anunciado, como decíamos, su nacimiento por un ángel, un hombre que venía de una línea sacerdotal muy importante, de ser un hombre que fue lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su madre. Si ya nos ha impactado el testimonio de él, que dice: yo no soy digno de desatar la correa del calzado de mi Señor, ¿cuánto más, hermanos? ¿Cuánto más debe impactarnos la humildad de aquel Logos eterno que se hizo hombre, que se encarnó y que vino a servirnos? Al pensar en Juan, hermanos, que se declara indigno de desatar la correa de la sandalia de Cristo, no podemos evitar pensar en ese momento, hermanos, donde el Señor Jesucristo lava los pies de sus discípulos, haciendo ese humilde trabajo de siervo, haciendo ese trabajo que correspondía a los esclavos más bajos. Es más, hermanos, había esclavos que consideraban indignante hacer eso, porque eso era para los menores de los esclavos. Y Cristo hizo eso, hermanos. Y al igual que Pedro, podemos resistirnos en ese pensamiento y decir: no, Señor, no, Jesús, tú no puedes lavarnos los pies. Pero ¿saben algo, hermanos? Ese es el Evangelio. Cristo vino a hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer hacia Él. Rebajarse a sí mismo para lavar los pies de sus discípulos, hermanos, era algo humillante. Pero, hermanos, no fue nada comparado con la humillación de morir en una cruz.
Aquel por quien no somos dignos de morir, murió por nosotros. Aquel por quien no somos dignos de ser llamados sus siervos, se convirtió en el siervo sufriente por nosotros. Aquel a quien no somos dignos de servir, vino a servirnos, hermanos. No debería ser así, pero hermanos, ese es el Evangelio. Nuestro mensaje debe ser, hermanos, como el de Juan el Bautista. ¿Quién eres tú?, se te pregunta. No soy justo en mí mismo, soy solo un pecador. ¿Pero quién eres tú? Tú respondes, soy un hijo de Dios que nació de lo alto, un pecador perdonado, un hombre muerto que ha sido traído a la vida. El que murió por mí es mayor que yo, no soy digno de ser su esclavo, y sin embargo, Él me llama amigo, Él me llama amado. Él es mayor, pero se entregó por mí. Al que no soy digno de servir, vino para servirme y para proveer para mí el mayor bien. Hermanos, el resultado de esto debería ser humildad. Es en medida, hermanos, en que entendemos quiénes somos y quién es Cristo, que seremos cada vez más humildes. Un cristiano orgulloso, hermanos, es una contradicción andante, una contradicción viviente. Un cristiano, hermanos, no debe ser orgulloso. Si algo debe caracterizar a un creyente, hermanos, es la humildad. Dice en Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es la aplicación de nuestro pasaje, hermanos? Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Sí, Juan fue humilde. Lo manifestó con su vida, lo manifestó con sus palabras. Sí, hermanos, pero la humildad por excelencia la encontramos en Cristo. Él es nuestro ejemplo supremo de humildad. Y cuando el orgullo, hermanos, quiera tomar parte en nuestras vidas, en nuestros corazones, recordemos, hermanos, el Verbo se hizo carne. Recordemos, Cristo, el Dios eterno, vino a lavar los pies de sus discípulos. Recordemos, Cristo, hermanos, murió una muerte vergonzosa y humillante en la cruz. Hermanos, así como veíamos en el estudio de la mañana, la gracia soberana de Dios, hermanos, es algo que nos hace humildes. Nos enseña a no pensar de nosotros mismos más alto de lo que debemos pensar. Nos lleva a poner a los demás antes que a nosotros. Cristo es el más grande, el más glorioso y digno.
y aún así se humilló hasta el punto de la muerte, una muerte en una cruz. Él, hermanos, voluntariamente permitió que sus criaturas rebeldes lo calumniaran, lo golpearan, lo escupieran, lo odiaran y lo crucificaran. Y aquí está la cuestión, hermanos. Él no tenía que hacer eso. Él no estaba obligado a salvarnos. Sin embargo, humildemente, voluntariamente, Él se despojó de todo y su cuerpo mayugado, desgarrado, fue levantado en esa cruz donde experimentó la mayor humillación. ¿Por qué? Por amor a nosotros, hermanos. Porque amó la gloria de Dios. Porque amó a su pueblo. Esa es la respuesta, hermanos, que quizá no vamos a alcanzar a comprender nunca. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos salvó? ¿Por qué el Señor se humilló de tal manera y murió en una cruz? Porque nos amó y porque nos ama. Y esto, hermanos, debería llevarnos a la humildad. Querido amigo que estás aquí sin Cristo, es muy orgulloso pensar que no necesitas el perdón de tus pecados en Cristo. Es muy orgulloso pensar eso. Así que te pregunto, querido amigo, ¿no acaso eres como esos judíos que tenían el Mesías entre ellos y sin embargo no lo conocieron? Niños, jóvenes, adultos, ancianos, ¿son como esos judíos? ¿Oyes hablar de Jesús todo el tiempo y sin embargo no le conoces? ¿Saben algo, amigos? Cristo está en medio de nosotros. Como lo decía al principio en la convocación, Cristo está presente. Él está en medio de los candeleros. Él está en medio de su pueblo, pero también está presente a través de su palabra en la predicación del Evangelio. Él está presente en la cena del Señor, en esto que se considera como el Evangelio visible. Él está aquí mostrando su obra, mostrando quién es Él, mostrando lo que Él hizo para dar salvación a los pecadores. Él está en medio. Y tú, amigo, ¿no le conoces aun cuando Él está entre nosotros? Oh, amigo, que escucharas la palabra del Señor, que dejaras tu orgullo a un lado, que te rindieras humillándote al Señor, que te arrepintieras de tu pecado y creyeras en el Señor Jesucristo. Cristo ha venido entre nosotros hoy, en los medios de gracia de esta iglesia local, y Él está dispuesto a perdonar a todo aquel que va a Él en arrepentimiento y fe. Amigo, ve a Cristo. No estés en medio de Él, que Él esté en medio y tú te estés perdiendo de conocerlo. Hoy aquí, en su palabra,
en su cena, Él nos comunica su obra redentora para salvar a los pecadores. Conoce al Señor por medio de la fe. Hazlo antes de que sea demasiado tarde, amigo. Y hermano, no te olvides de esto. Servir a Cristo y servir a su iglesia es el privilegio más grande que podemos tener. No somos dignos, hermanos. No somos dignos de levantar una silla. No somos dignos de preparar un alimento para la iglesia. No somos dignos de lavar los baños para la iglesia. No somos dignos de pararnos aquí y predicar su palabra. No somos dignos de servirle, hermanos, y sin embargo, Él nos lo permite. Pero ¿qué estás haciendo, hermano? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿O te estás excusando en muchas cosas en las que puedes excusarte? Es que estoy cansado, es que ya no estoy en edad, es que tengo luchas en mi mente, en mi corazón. Hermano, tienes el privilegio de servir a Cristo, aquel que se dio por ti. Debemos entregarnos, hermanos, a aquel que se entregó por nosotros en la cruz. Hermanos, que el Señor nos ayude en esto. Vamos a orar. Padre,